Hoy quiero hablarles, mis hermanos, si el Señor lo permite, acerca de ser guiados por el Espíritu de Dios. Hemos leído la porción de Romanos capítulo 8. Y cuando viene a nuestra memoria iglesias que han sido guiadas por el Espíritu de Dios, por supuesto que hay iglesias en el Nuevo Testamento, en la Escritura, que definitivamente nos hace pensar que no son iglesias guiadas por el Espíritu de Dios. Yo quiero hablar acerca de eso y quiero decirle a mi hermano que quisiera hacer énfasis hoy en una iglesia especialmente problemática, la iglesia de los Corintios. Era una iglesia fundada por Pablo y mantenemos en nuestra escritura dos epístolas dedicadas por Pablo a esta congregación en Corintio. Corinto era una ciudad muy moderna para la fecha, una ciudad que te podría tener en la fecha de Pablo alrededor de 140.000, 150.000 habitantes. Algunos autores dicen que estaban entre 100.000 y 600.000 habitantes. Algunos otros sitúan la población de Corintio cerca a los 100, 120, 130.000 habitantes. Era una ciudad cosmopolita, una ciudad que recibía gente de todas partes del mundo romano. Corintio está situada en Grecia, lo que es actualmente Grecia, y lo que era también en la antigüedad Grecia. Lo que pasa es que en aquellas fechas, como ustedes saben, eran ciudades-estado. La ciudad de Corintio tenía algunas particularidades. Era una ciudad que recibía soldados que se retiraban a vivir allí y que el gobierno del emperador les daba tierras. También recibía filósofos, recibía gente que se dedicaba a comerciar, porque ahí está el estrecho de Corinto, que era un estrecho que unía ambos lados de la península y permitía el tráfico de mercancías de un lado para otro. Tenía una particularidad esta ciudad de Corinto, era que había algunos templos, entre ellos el templo de Afrodita. El templo de Afrodita era un templo dedicado a una diosa, la diosa Afrodita, y lo que se hacía allí era pagano, por supuesto, pero en absoluto era nombrable para una prédica por internet. Había una cantidad de elementos, de situaciones que ni siquiera tenemos que nombrar ni pensar en ella. Y allí llega Pablo en el año, aproximadamente en el año 51 de nuestra era. Y para ver cómo se funda esa iglesia, mi hermano, vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 18. Hechos de los Apóstoles capítulo 18. Hechos capítulo 18. Leeremos en Hechos de los Apóstoles desde el versículo 1 del capítulo 18 hasta el versículo 8. Así nos vamos situando en contexto de una iglesia fundada por el apóstol Pablo. Después de estas cosas, dice el versículo 1 del capítulo 18, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Corinto es la ciudad en la cual se funda esta iglesia. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo llega en el año 51 aproximadamente de nuestra era, allí en la ciudad de Corintio, se consigue a este matrimonio, a Aquila y a Priscila, que Aquila se dedicaba a hacer tiendas, no sabemos si Priscila también lo hacía, pero sabemos que definitivamente Aquila era una persona que tenía este oficio de curtidor, de hacer tiendas, y se junta con Pablo y se ponen a trabajar juntos. Es interesante porque entender esto porque Pablo estaba allí y estaba trabajando. Y miren lo que hace Pablo en el versículo 4. Esto era costumbre para Pablo. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Esto no significa que se entablaba
situaciones de peleas. Lo que estaba haciendo Pablo era que expresaba lo que Pablo había recibido de parte del Señor. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Es decir, la palabra de Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, era una palabra muy, muy poderosa. Y persuadía, los llevaba a entender la escritura, a entender que estaba Jesús como centro fundamental de su predicación y como el Salvador del mundo. Versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Esta ciudad de Corintio resulta que tiene a un Pablo que ahora vemos aquí en este versículo 5 que está enteramente entregado, ya no se atienda por lo que se interpreta, estaba enteramente entregado a la predicación del Evangelio. Tener a Pablo como predicador, como maestro de la Escritura, tenía que haber sido una verdadera delicia para cualquiera de los de Corintio. Pero adicionalmente venían dos compañeros de Pablo. Es decir, que el equipo de predicación y de enseñanza que tenía aquella iglesia en Corintio era lo mejor que podía existir en aquella fecha. Pablo, Silas y Timoteo. Seguro que Aquila, en algún momento, ¿no? Podía enseñar alguna otra cosa. Pero vemos con claridad que tenía, como dice el versículo 5, una enseñanza de primerísima línea. Vamos al versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Sale de la sinagoga, puesto que la discusión y la manera de que se estaba planteando la situación aquella era de verdad insoportable, y se va, como dice el versículo 7, a la casa de uno que se llama Justo. Esa casa quedaba justo al lado, la casa de Justo quedaba justo al lado de la sinagoga. Ahí lo dice en el versículo 7. Cuando se va Pablo de la sinagoga a la casa de al lado, allí es cuando empieza la verdadera fundación de la iglesia de Corintio. Observemos quiénes están allí con esa primera iglesia. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Probablemente toda su casa incluía no solamente a su esposa, a sus hijos, sino también a todos aquellos que servían, sean esclavos o sean esclavos libertos. Todas las personas que servían allí, que le rodeaban, estaban incluidas en la casa de Crispo. Y muchos de los corintios. Es importante esto porque en Corintio cualquier clase de pensamiento que fuésemos a buscar en aquella ciudad existía. Había de todas las maneras de pensar, de todas las religiones, de todas las filosofías, si podríamos decir allí. Habían soldados, había mercaderes, habían esclavos, habían libertos, habían personas que venían de religiones paganas, por supuesto, habían judíos también, había de todo. Y eso eran los corintios. Y todos estos oyen, creen y se bautizan. Este es el germen de la congregación en Corintios. Cualquiera podría decir que con aquella enseñanza tan increíble que estaban recibiendo de Pablo, del mismísimo Pablo, que había recibido las revelaciones de parte del Señor Jesucristo, que había subido al tercer cielo, que tenía de compañeros de milicia, compañeros de predicación, a Timoteo y a Silas, y a este matrimonio allí enseñando. Me imagino que la enseñanza era increíble y que cualquiera hubiera dicho, esta iglesia era una iglesia espectacular. Pablo se va de allí y al cabo del tiempo conseguimos que hay una iglesia establecida por Pablo. Pablo pasó 18 meses allí, año y medio. Pablo se va a la ciudad de Éfeso y estando en Éfeso empiezan los problemas. No había iglesia más problemática que la iglesia de Corintios. Era una iglesia que tenía cualquier problema que usted se pueda imaginar. Si bien es cierto que una iglesia refleja a la sociedad, esta iglesia de Corintio era un reflejo no solamente fiel, sino probablemente aumentado
de todos los problemas y de todas las circunstancias que estaban en aquella ciudad. Si usted iba a buscar algún pecado, lo encontraba en Corintio. Cualquier tipo de pecado que usted fuese a buscar, seguro que lo podía encontrar en Corintio. Observemos qué tipo de congregación se transforma la iglesia de Corintio. Era una iglesia que tenía divisiones internas, que tenía facciones que se peleaban las unas con las otras. Vamos a Primera de Corintios en el capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1 nos los habla con una claridad. En el versículo 10 dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bueno, allí ya habían divisiones. Se marcha Pablo, ¿eh? No sabemos quién haya quedado a cargo de esa congregación, pero ya empiezan a haber divisiones. Ya, ya se estaban formando las facciones. Uno iba para un lado, el otro iba para el otro, el otro iba para el otro. Las tensiones internas estaban presentes en esa congregación. Habían chismes, porque un grupo de personas, los de Cloé, que está en el versículo que sigue, fue directamente a contarle a Pablo. O sea que habían facciones y habían chismes. En el versículo 12 miramos así por encima las facciones que estarían dentro de una iglesia. ¿Cuánto podría tener esta congregación? Vamos a decir que tuviera 100 miembros. Vamos a decir que tuviera 100 miembros. Miren lo que había. Había una facción que decía que era de Pablo, versículo 12. Había otra facción que decía que era de Apolo, ya llevamos dos facciones. Había otra que decía Cefas, ya llevamos tres facciones. Simón Pedro, ¿qué hacía Simón Pedro en Corinto? ¿Cómo era que a estas alturas ya hubiese una facción a favor de Simón Pedro o en contra de las otras? Si Simón Pedro no pasó por allí, si Pedro el apóstol no pasó por allí, ¿qué estaba aconteciendo en esta congregación? Y había otra que decía: yo soy de Cristo, es decir, yo estoy por encima de los demás, ¿eh? Y ustedes, los de Pablo, los de Cefas, los de Apolos, son otros. Y había posiblemente una facción que era la de Cloé, que es la que le había ido a contar a Pablo lo que estaba aconteciendo. Una iglesia dividida, una iglesia golpeada, una iglesia que estaba con grandes tensiones y había tenido un equipo de predicación excelente, un equipo de enseñanza excelente. ¿Qué estaba pasando aquí? Pero una iglesia que también estaba muy pendiente de lo que era la sabiduría, muy pendiente de lo que era el conocimiento. Acuérdense que teníamos en esta iglesia había mucha gente de Grecia, había muchos filósofos, porque en esa ciudad de Corintio había llegado de todas partes del mundo. Observen lo que dice Pablo en el capítulo 2. En el capítulo 2, en el versículo 3, dice Pablo que cuando estuvo con los corintios, cuando estuve con vosotros, tenía mucho temor y temblor. Imagínense, estas personas, si leen ustedes con calma estos versículos del capítulo 2, veremos que lo que estaban buscando también sabiduría. O sea que no solamente era una iglesia que estaba fraccionada, que estaba con tensiones internas, que decían: yo soy de este, yo le creo más al otro, pienso mejor que el otro, o ustedes no piensan igual que yo y por ende son de otra facción, sino que adicionalmente era una iglesia que quería o que buscaba la sabiduría. El versículo 1 del capítulo 2 nos lo deja con una claridad diáfana. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¡Ah! ¡Qué cantidad de problemas había ya aquí! Pero es que no solamente tenían estos temas de división y de búsqueda de sabiduría, sino que de manera adicional era una iglesia infantil. El capítulo 3 del versículo 1 al 3 nos dice: os di de beber leche y no vianda porque sois niños en Cristo. ¡Ah! Casi nada, pero es que seguimos nosotros evaluando que había en esta congregación de Corintio, que estaba llena de dones, que había tenido un equipo de predicación excelente, que había reconocido que lo que se estaba enseñando en la sinagoga no era lo que Dios tenía como
como enseñanza en ese momento y se fue al lado, pero adicionalmente tenía un problema de, de, de inmoralidad sexual de unas proporciones inimaginables. El versículo 1 del capítulo 5 nos va diciendo otro problema que había en esa iglesia. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles. Buah. Usted coge una lista, mi hermano, mi hermana, y va viendo que esta iglesia era, podríamos decir, una iglesia muy problemática. Yo he conocido iglesias con problemas, pero probablemente como la de Corintios, no. Y no solamente había esa inmoralidad que había allí, sino que adicionalmente tenían otros problemas de inmoralidad sexual. El versículo 9 del capítulo 6 nos los está hablando. Observen, fornicarios, adúlteros, afeminados. Todo eso estaba en esa iglesia. Estas personas, si ustedes leen el versículo 9, 10 y 11, posiblemente posiblemente no, habían sido fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Porque Pablo lo dice en el versículo 11 de capítulo 6. Y ya no lo eran, pero parte de su manera de ser, de su vieja vida, estaba presente en su nueva vida y la estaban llevando a la congregación. Y ahí no se quedaba eso. Adicionalmente, se llevaban a juicio entre ellos. Entre ellos se llevaban a juicio. Versículo 1 del capítulo 6. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es decir, divisiones, facciones, tensiones internas, inmoralidad sexual, idolatría, había estos otros pecados que hemos leído en el versículo 9, 10 del capítulo 6, se llevaban a juicio uno con otros, se divorciaban, ¿eh? Se divorciaban para casarse de un lado para otro de una manera asombrosa. Usted va al capítulo 7, mi hermano, mi hermana, y lee los versículos 10 y 12 y verá que se divorciaban. Era algo común el divorcio. Esto era para llevarse las manos a la cabeza. Y pare usted de contar de los problemas que habían en esta congregación. Ser pastor, ser líder de esta iglesia, ¡guau! De verdad, que yo en honor a la verdad digo, wow, qué cosas hubiera sido. Esto era para que estas personas no pudieran dormir con calma. Quienes estaban a cargo de estas congregaciones estarían llevándose las manos a la cabeza todos los días. Dirían, a ver, ¿qué pasa aquí? Tenemos dones espirituales en abundancia. Ah, y eso era otra cosa. Eso era otra cosa. Los dones estaban siendo utilizados de una manera absolutamente desordenada. Uno quería profetizar, el otro quería interpretar, el otro quería hablar en lengua, ruido por un lado, ruido por otro. Una iglesia en la cual había de todo lo que usted se puede imaginar. Creo que después de haberle dado un recuento de lo que era esta iglesia, mi hermano, mi hermana, seguro que estará mirando usted su iglesia con cariño, diciendo, bueno, la mía no es tan mala, mi iglesia no tiene tantos problemas. Y esta congregación, como iba diciendo, tenía problemas en total. Yo sé que ser el pastor de una congregación de esta característica tenía que ser un reto de unas proporciones formidables. Habían tenido una gran enseñanza, habían tenido una gran predicación, habían tenido el mejor equipo de predicadores y de personas que le pudieran llevar al conocimiento de la escritura. Tenían dones espirituales, pero tenían miles de problemas. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué estaba pasando aquí? Cuando inicié este mensaje les decía que cuando pienso en dejarse guiar por el Espíritu de Dios y vienen algunas congregaciones, la congregación de Corintio probablemente sea una congregación que nos enseñe a cómo tenemos que actuar en nuestra vida cristiana, cómo tenemos que valorar la iglesia donde estamos,
cómo tenemos que valorar nuestra vida personal. Vayan conmigo al capítulo 9 de Corintios, capítulo 9 de Corintios, y leamos algo interesante en los versículos 24 y 25. Aquí hay una clave interesantísima que da Pablo a una iglesia que parecía que estaba cayéndose a pedazos. A una iglesia que tenía muchos dones espirituales, que estaba entrando y saliendo del pecado, que mal utilizaban los dones, que uno quería profetizar más que el otro quería hablar en lenguas más que el otro, que había, voy a usar una palabra, había un ruido, era como un gallinero. No, no sé si algunos de ustedes han entrado en un gallinero, pero aquello parecía un gallinero. Predicar tendría que ser muy difícil, el uno hablaba, el otro hablaba. Ya saben que decía allí, pregunten a las mujeres en casa, un desastre. En la vida privada, otro desastre. Pero había oportunidad para el arrepentimiento. Vamos a leer el versículo 24 del capítulo 9, mis hermanos. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo le está diciendo algo que ellos entendían perfectamente bien, porque en esa región, en Corintios, se llevaba cada 2 años, se llevaba un juego especial que se llamaba los Juegos del Istmo, Juegos Ísmicos, y participaban todas las ciudades de esa región. Probablemente algunas de las personas que conformaban la iglesia en, en Corinto, habían participado directamente en esos juegos como atletas, o lo habían visto. Pablo los había visto porque cuando él escribe esta carta, en la primavera del año 50, cuando él estuvo allí en la primavera del año 51, se llevaban a cabo esos juegos y él los pudo ver. Estos juegos eran como los Juegos Olímpicos, vamos a llamarlos así, como las Olimpiadas que conocemos ahora, como las Olimpiadas antiguas. Y Pablo les está hablando algo que los de Corintio pueden entender con mucha facilidad. Les dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Les está diciendo Pablo que hay oportunidad para correr esa carrera y que todos pueden correrla para ganar, para llegar al premio. Si en la vida secular, en esos juegos que Pablo está haciendo mención aquí, solamente uno gana, aquí todos podemos ganar, pero tenemos que correr de la manera en que Dios quiere que corramos, mis hermanos. Y esto requiere algo que se llama disciplina. Disciplina es una virtud. Disciplina es la palabra que los cristianos necesitamos conocer en profundidad. Hablamos de disciplina, pero no practicamos la disciplina. No valoramos la disciplina. Nos gusta decir que somos disciplinados o nos gusta pensar en la disciplina, pero no nos gusta vivir en la disciplina. Pablo les hablaba aquí de unos Juegos Olímpicos. Yo les voy a hablar de algo que es similar a los Juegos Olímpicos. Voy a hablar de los caballos. Mira, hermanos, hay caballos que son muy veloces. Hay caballos que son muy briosos, son muy fuertes. Hay caballos que tienen mucho ímpetu, mucho impulso. Y en una carrera de caballos, no necesariamente el más veloz, no necesariamente el más brioso, no necesariamente el caballo que tiene más fuerza es el que va a llegar de primero en la carrera. El caballo que va a llegar primero en la carrera es aquel caballo que se deja guiar por el jinete, por el jockey. El que atiende a cuando el jockey le dice no corras tanto. O cuando el jinete le suelta la rienda para que corra un poco más. Aquel que puede atender a la dirección de cuando la rienda va a la izquierda, el caballo gira a la izquierda.
o cuando el jinete le tira ligeramente de la rienda, el caballo gira hacia el otro lado. No necesariamente mi hermano o mi hermana que me escucha hoy es el caballo más rápido, es el caballo más disciplinado, el caballo que ha pasado por un entrenamiento, por una disciplina, el que ha aprendido a someter su fuerza, a someter sus bríos, a someter su ímpetu, a someter su fortaleza, su deseo, a someterlo a uno que está arriba de él. Somos como caballos en esta vida, queridos hermanos. Salimos algunas veces de forma atropellada. Salimos corriendo muchísimas veces y nos cansamos al medio camino y vemos que hay otros que nos adelantan. Pablo le dice a los corintios, no importa que tengan todo eso, ustedes pueden arrepentirse de todos esos problemas, de todas esas situaciones, deben tener disciplina y corran todos de tal manera que ganen. Seguimos leyendo. ¿No sabéis, versículo 24, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Ahora mire lo que viene para usted y para mí. Corramos de tal manera que lo obtengamos. Todos podemos correr. La disciplina en la vida espiritual es importante. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Dice Pablo más abajo que él no corre de forma aventurada, él corre de forma disciplinada. Dice que él golpea su cuerpo. Cuando le está diciendo aquí, hermano, hermana, que me escucha hoy, lo que está diciendo es que él va siguiendo la disciplina, el orden, el paso. Él escucha al jinete que está arriba, él escucha al jockey, al que dirige su vida. Usted puede estar en una congregación, mi hermana, mi hermano, con muchas divisiones, con muchos problemas, con muchas situaciones difíciles. Una congregación como la de Corintios, pero hay esperanza, hay oportunidad. Tenemos la capacidad que si vamos a donde está el Espíritu de Dios y le decimos, Señor, yo no quiero pensar en las cosas de la carne. Yo no quiero que sean los pensamientos de la carne. Yo quiero someter mi carne a ti. Usted y yo, junto con muchísimos hermanos, llegaremos a la meta, porque correremos de forma disciplinada. Vamos a terminar, mis hermanos, otra vez en el capítulo 8 de Romanos. ¿Cómo nos hace falta disciplina en nuestra vida espiritual? ¿Cómo nos hace falta disciplinarnos por medio de la lectura, por medio de la meditación en la escritura, por medio de la oración? Ser disciplinados en la vida espiritual, mis hermanos, nos hará correr con paciencia la carrera que tenemos por delante y llegar a la meta. No va a ganar el caballo más rápido. Gana el caballo que se deja guiar por el jinete y tenemos el mejor jockey del mundo. Romanos capítulo 8 para terminar. Tiene que ser usted el que ejerza dominio sobre su cuerpo, sobre su voluntad. Usted le tiene que decir a su ojo lo que tiene que ver. Usted le tiene que decir a su cuerpo lo que tiene que hacer. En el mundo es al revés. El cuerpo es el que dicta lo que hacemos. El ojo es el que dicta lo que vemos. En la vida espiritual no puede ser así. Corramos de tal manera que ganemos, que lleguemos todos, no solamente usted. Esta es una carrera en la cual muchísimos van a llegar junto con usted. Cuando usted mire de un lado y mire del otro, en la línea de llegada, verá miles y miles y miles que llegarán con usted al premio. Miles y miles, millones, miles y miles, millones y millones de personas que disciplinadamente han sometido su cuerpo,
su alma, su espíritu, su vida, sus planes, sus deseos al Señor. Terminamos con Romanos capítulo 8 otra vez. Veamos el versículo 13 de Romanos capítulo 8. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mi hermano, mi hermana, busque la disciplina de Dios. Busque vivir y correr atendiendo a lo que Dios le dice. Le pido que esta semana, que mi querida hermana, querido hermano, usted vaya al trono de la gracia. Si tiene pecado, vaya al trono de la gracia, llévelo, arrepiéntase, cambie de vida, someta todo su ser al Espíritu de Dios. Hay muchos y muchas que lo esperaremos en la meta final. Todos podemos correr para ganar. Que el Señor les bendiga.